planeamiento estratégico y administración de la gestión pública, ¿no? Como pueden ver en el material que tienen colgado. Pero antes de todo, quisiera ver si unos temas previos han quedado claros, ¿no? En este sentido, yo haría la consulta, no sé si ustedes han podido revisar o recuerdan cuáles eran las fases si alguien me puede decir cuáles eran las fases del planeamiento estratégico para la mejora continua, del ciclo de planeamiento estratégico. ¿Qué tal, Jaime? Ya, fase prospectiva. Vamos a ir recordando. Ya. La estratégica, fase de prospectiva, fase estratégica, nos comenta Jaime. Y la fase institucional. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Bien, nos comenta que es la institucional. Y buenas noches. Teresa, bienvenida. Sí, bueno, vamos a ir viendo, porque seguimiento de evaluación, también comenta Jaime. Vamos a ir aclarando algunos temas, porque justamente alguien por ahí me hizo alguna consulta. Y al respecto, creo que tendríamos que aclarar algunos temitas ahí. Recuerdan que en la sesión pasada, a ver, nos tiene conocimiento de la realidad, muy bien ahí, Manuel. Es conocimiento integral de la realidad. Entonces, lo que es ahora que teníamos, recuerdan en el horizonte del tiempo, cuando apareció la directiva en el 2014, apareció la directiva 01, la cual ordena todo lo que es el sistema de planeamiento estratégico. Y bien, Liz nos comenta también la fase estratégica prospectiva institucional. Y justamente esas primeras fases que están comentando son las fases de esta directiva, ¿no? Cuando se parte de lo que es, cuando se hace una organización del sistema de planeamiento del Cineplan, ¿no? Cuando estábamos todavía con todos estos procesos que cada territorio, cada entidad lo hacía a su manera, con esta directiva 01 del 2014 del CEPLAN, se pretende organizar todo esto y se plantea esta fase prospectiva, como bien lo dicen los compañeros, ¿no? Tenemos primero la fase de análisis prospectivo, la fase estratégica y la fase institucional, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, en la fase prospectiva es donde se identifican esas variables del territorio y también se hace el análisis de los escenarios, ¿no? A futuro, ¿no? Se hace un diagnóstico de estas variables, después se obtiene la visión y se pasa a la fase estratégica. En la fase estratégica se determinan los objetivos, las acciones estratégicas, sus indicadores, una ruta estratégica, en el marco de un escenario apuesta, y después se pasa ya a la fase institucional, ¿no? Que ya todos más o menos tenemos una idea de cómo funciona todo esto. Pero después, aquí les hago recordar, estimados alumnos y alumnas, que luego se propone o se emite otra directiva, que es la 01 del 2017. Entonces es importante tenerlo claro para el examen, también para eso, definitivamente ese es uno de los puntos que hay que tener claro del sistema. Y cuando sale la directiva, la 01 del 2017, lo que sale bajo el marco de la actualización del PDN, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ese instrumento de planeamiento en el cual, digamos que es como el sombrero de todos los planes a nivel de país, al cual tienen que mirar todos los planes y que estén marcados en políticas de Estado y la visión del país. Lo que ahora tenemos ya nuestra visión al 2050, que es como ese plan, y, y en ese sentido, esta directiva, el del 2017, deroga la del 2014, ¿no? Entonces, esta directiva del 2014 ya, digamos que esas fases, si bien eran muy explicativas y entran a ordenar todo lo que es el planeamiento, digamos que las deja de lado y aparece en su lugar lo que es el ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, en este marco del ciclo de planeamiento estratégico, tenemos como primera fase el conocimiento integral de la realidad, segunda fase futuro deseado, la tercera fase que tiene que ver con políticas y planes coordinados, y la cuarta fase, que es la fase de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, en esta primera fase, entonces recuerden, no vayan a olvidar eso hay que tenerlo claro. Ya, y gracias por su participación, porque es importante, vamos aclarando. Cualquier duda que tengan, me van consultando. Entonces, en ese sentido, ahora cuando hablamos de instrumentos de planeamiento, hablamos de planeamiento estratégico en el país, nos tenemos que remitir
al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tener en cuenta esas 4 fases, que son, ¿no?, como comentó uno de sus compañeros, conocimiento integral de la realidad, tenemos futuro deseado, planes coordinados, planes y políticas coordinados, y lo que es seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, ahí ya tienen por ahí una pregunta asegurada. Entonces vamos a continuar. Creo que hay un micro por ahí que está activado, les agradecería, por favor, desactivarlo para seguir adelante. Entonces, hoy día la idea, con todo este trabajo que se viene realizando del planeamiento estratégico, también está enmarcado en un trabajo más grande, que como Estado, que en el Perú se viene desarrollando, y es en el marco de la modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, lo que es la modernización de la gestión pública es un proceso que parte desde el 2002, ¿no?, en donde se emite una norma que marca la pauta para empezar a mirar cómo podemos mejorar lo que son los servicios que brindamos, cómo podemos brindar mejores servicios, cómo podemos mejorar todos esos procesos internos que tenemos como entidades públicas para poder asegurar el bienestar de la población. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una serie de problemáticas que el Estado tiene que atender, o también tenemos potencialidades por promover, como les comentaba en la sesión anterior, y tenemos también toda como digamos, como maquinaria, tenemos todo un grupo de organizaciones, los cuales van a contribuir para el logro de estos resultados, o poder atacar estos problemas o promover estas potencialidades. Entonces, para poder lograr esto de manera eficiente, eficaz y de manera oportuna, ¿no?, tenemos que mejorar lo que son nuestros procedimientos internos como entidades públicas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algunos conceptos, como lo que es política pública, ¿no?, que eso está más relacionada con lo que se debe hacer, ¿no? Entonces vemos cuál es la problemática que está en el territorio, en la población. Puede ser alguna problemática que está a nivel institucional, o podría ser también alguna problemática que está a nivel de entorno, como de repente en el medio ambiente. Y aquí como ejemplo se puede pensar también con una decisión que involucra mejorar la calidad de la educación, por ejemplo. En el sentido de que los niños, por ejemplo, que van a la escuela tengan un nivel de comprensión matemática o lectora acorde a los estándares internacionales, ¿no? Entonces esto nos va a determinar qué se va a hacer, qué es lo que queremos mejorar. Eso está en el campo de la población, ¿no? Y eso está vinculado con la toma de decisiones y las prioridades que bien como territorio o como entidad vamos a tener en cuenta al momento, o priorizar en todo caso, al momento de realizar nuestras intervenciones, organizar el trabajo que vamos a desarrollar. Por otro lado, tenemos lo que es gestión pública, que está referida a cómo se va a lograr o se va a cumplir con este dato que hemos priorizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la definición de política pública en realidad es muy amplio, ¿no? Tenemos muchas definiciones de lo que es una política pública, ¿no? Tenemos muchos autores que plantean qué es una política pública, pero lo que vamos a ver en general en un resumen de todos estos conceptos de política pública, y no mencionarlos para no marear, pero tener muy claro qué es una política pública, son esas prioridades que, digamos, que estas salen de la voluntad, y sea política y también social, ¿no?, de la sociedad, y hacia dónde vamos a mirar, vamos digamos, a dirigir lo que son las intervenciones en un territorio. Entonces, por eso, y el soporte y el respaldo para poder cumplir con estas políticas públicas se realizan mediante lo que es la gestión pública, ¿no? Entonces, la gestión pública lo que te va a decir es el cómo vas a lograr, ¿no?, estos mandatos, estas prioridades. Y esto implica contar con operadores, gestores públicos que deben ser capaces de combinar los distintos elementos necesarios como recursos financieros, capital, trabajo y factores adicionales de tal forma que se puedan ofrecer a la población lo que uno ya prometió, ¿no? Entonces, la gestión pública en consecuencia corresponde a la puesta en operación o implementación de la política pública, ¿no? Entonces, ya cuando uno ya está empezando a implementar y a ejecutar a la vez, ¿no? Cuando hablamos de implementación estamos hablando de todo lo que vamos a hacer para preparar,
para poder después ejecutar, ¿no? Vamos a desarrollar algún marco normativo, vamos a desarrollar el diseño de algún programa en general, ¿no? O de proyecto, un paquete de proyectos, o un programa también bajo el esquema de la cadena de resultados. También algún servicio en sí, ¿no? Del diseño de los servicios, porque al final los servicios que se van a brindar en el territorio deben tener un diseño, ¿no? Bien sean los bienes o los servicios que se brindan. Y en ese sentido, cada sector debería, en principio, debería tener ya esos diseños bien pauteados. Entonces vamos a ir viendo eso más adelante, vamos a conversar. Y aquí, como les comentaba, tenemos lo que es gestión pública, tenemos lo que es el mundo de las organizaciones, que es el no emitir o va a tener las fórmulas, o vamos a tener todos estos procedimientos que son el cómo vamos a obtener estos resultados, ¿no? Esto también ya lo habíamos ido conversando, lo hemos mencionado en la sesión anterior. Y en el campo de la política pública está el campo de los resultados. ¿Qué son resultados? Son esos cambios que queremos obtener en la población o en el entorno donde está esta población, ¿no? Y los impactos que vienen a hacer todos esos, vienen a ser esos, digamos, lo que se obtiene posteriormente, al haber cumplido, logrado estos resultados, ¿no? De manera articulada, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo aquí, antes de seguir avanzando, esto hay que tenerlo claro. Por ejemplo, tenemos, y ahora se habla de lo que es la nueva gerencia pública, ¿no? Entonces, todos estos temas están enmarcados en temas, digamos, que engloban toda la mejora de la gestión pública. Y lo estamos haciendo a veces sabiéndolo o no. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, lo que es la gestión por resultados, tenemos el presupuesto para resultados, tenemos lo que es el planeamiento estratégico. Todo esto contribuye también y se enmarca en lo que es esta nueva gerencia pública. Y en ese sentido, esto nos marca, tenemos que tener en cuenta, tenemos que primero identificar cuáles son los resultados a los cuales queremos llegar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una intervención con lo que es la construcción de un puente, entonces ese puente va a tener, con la construcción de ese puente, vamos a tener un resultado inicial que es que va a tener un impacto directo, va a tener un efecto directo, perdón, sobre las personas, los conductores que usan ese puente. De repente las personas, los que son los productores, que pasan por ahí trasladando su mercadería para llevarlos de un departamento, de una provincia a otra, o de un departamento a otro, entre distritos, toda esta interconexión que existe. Entonces, ellos van a obtener un efecto directo de esta intervención, que en este caso es el puente. Pero a la vez, y esto lo hemos visto, por ejemplo, y se puede ver mejor cuando se dio lo que es el fenómeno del Niño, ¿no? Que fue en 2017, se cayó algún puente, o se cortó lo que es la comunicación en una de estas vías, y aquí hacen una consulta, ahorita les voy a responder. Entonces, uno puede ahí identificar, ¿no? Entonces uno identifica y dice, oye, mira, con esto se me cayó el puente, hay un impacto entre los productores, entre las personas que usaban ese puente para trasladarse, de repente para ir, a ver, por ejemplo, de la zona de Piura a la zona de Chiclayo, ¿no? Que ahí lo que se utiliza es, por ejemplo, hay especializaciones en lo que es, si no me equivoco, lo que es el corazón en Chiclayo, ¿no? Entonces se usa ahí por temas de salud, por temas económicos, por temas de educación, de repente se van a oír una conferencia a otro departamento. Se cae este puente y también hay un efecto, como se vio en este caso el Niño, que por ejemplo la subida del Limón que hubo, no sé si recuerdan, ¿no? Se cayó, se cortó lo que es la comunicación, y además de haber unos efectos directos sobre esta población que usa esta vía para trasladarse, también hubo un impacto, por ejemplo, en los mercados que están más alejados por ejemplo, de Piura, ¿no? En este caso. Entonces, el limón subió de precio, e incluso uno iba a La Libertad o en Lima, se comentaba que alguien se quería un ceviche, y le decían algo gracioso, pasaba y nos decían, si quiere con limón, le va a costar más, ¿no? Entonces ya son los impactos que ya están, es toda esa cadena, digamos, que va teniendo
un impacto sobre otras personas en el territorio, ¿no? Entonces, es importante conocer lo que son los resultados y a la vez cuáles son los impactos. Lo mismo puede pasar para el tema de salud, ¿no? Para el tema de nutrición, cuáles son los impactos de poder lograr que las personas desarrollen desde que son niños o niñas, de que desarrollen todo su potencial, ¿no? Su cerebro, para poder desarrollarse mejor en su vida y para poder tener acceso a educación, para poder tener mejores rendimientos, para poder obtener un mejor trabajo, para poder contribuir a la mesa y tiene un impacto, por ejemplo, ¿no? Hasta de tributación en el territorio. Aumenta lo que es el empleo, ¿no? Ponen ellos algunos emprendimientos, entonces son impactos que también se tienen que considerar, ¿no? Al momento de hacer al momento de identificar lo que es la política pública. A ver, me hacen una pregunta. Dice Manuel, dice que él quiere identificar, dice, no logro diferenciar los términos de gerenciar, dirigir y administrar. ¿Ya? Administrar está más relacionado con, con lo que es la gestión de los recursos en sí, ¿no? Es más netamente, digamos, más operativo, es decir, yo necesito eh, tan, tantos recursos financieros para obtener tales resultados, ¿no? Tengo que gestionar lo que es mi personal. Mientras que cuando tú estás gerenciando, siempre estás teniendo en cuenta administrar, estás mirando los resultados, estás motivando también al personal, estás también viendo esos mecanismos para asegurar de cumplir con los objetivos que se plantea en la entidad, ¿no? Porque cuando hablamos de gerencia estamos hablando más de una entidad, ¿no? Y dirigir está ya más vinculado con lo que es una acción digamos, más administrativa en sí, ¿no? O de lo que es de gerencia, ¿no? Como dicen, el management, le dicen, ¿no? Cuando tú dirigir tiene que ver con gestión de personas, ¿no? Está más vinculado con lo que es la gestión de las personas en las entidades, en este caso entidades públicas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos continuando, si no hay alguna consulta adicional, seguimos. Espero con eso, Manuel, haber respondido tu pregunta. Entonces seguimos. Tenemos también, bueno, recordando un poco lo que comentamos respecto al planeamiento estratégico, que es el proceso sistemático que es construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos, ¿no? Aquí hablamos un poco de identificar lo que es la situación actual, ¿no? También tenemos que ver un poco lo que queremos, componentes de futuro, y a la vez mirando, pauteando hacia dónde queremos llegar, que son los objetivos. A ver, tenemos algunas consultas, estoy mirando, a ver. Ya. A ver, vamos a ver, por ejemplo, si cuando estás hablando de administrar, está más vinculado, por ejemplo, cuando tú tienes lo que son, cuando hablamos de administrador, la gerencia es una ¿Puedo actividad que aportar? está... Sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí, mi nombre es Carelia. ¿Qué tal? Carelia, adelante. Sí, Mucho sí, ¿qué gusto. tal? Yo también tenía esta gran confusión y más o menos yo lo entiendo de esta forma, a ver si puedo ayudar en algo. Yo Sí, entiendo que claro, por supuesto. administrar, pues sí, está, o sea, la palabra dirigir es una de las operaciones de la administración, ¿no? La administración como base teórica y también base que se implementa en las empresas está comprendida por planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? Entonces, dirigir estaría dentro de la administración, sea administración pública, administración privada. Entonces, esa sería la diferencia entre dirigir y administrar. Dirigir es una operación que está dentro de la administración, ¿ya? Ahora, si tocamos el tema de la diferencia entre la administración y la gestión, que yo también tenía grandes dudas con respecto a esto, entiendo ahora de que administrar, que está comprendida por estas primero cuatro operaciones básicas, ¿sí? Incluye lo que es la planificación, ¿no? O sea, uno planifica que yo voy a hacer esto, pues en esta semana, en este mes voy a obtener tal cosa, y así me pongo un plan de actividades
en un cronograma de actividades, o, ¿no? En todo esto. Pero la diferencia de la gestión es que cuando ya estás haciendo esto que tú planificaste, van a pasar actividades o situaciones que tú no previstes, ¿no? Entonces tienes que actuar bajo contingencias, ¿no? De repente, mayor presupuesto, contratar a un personal que no habías considerado, o también, o tal vez el tema también de motivación, ¿no? Entonces, el gestionar es cuando ya lo que has planificado lo estás haciendo y te das cuenta que tienes que actuar en esos momentos, bajo situaciones o bajo escenarios diferentes, y ya tienes que adaptarte a eso, ¿no? Porque eso no lo puedes cambiar. Entonces, esa es la diferencia, bueno, que yo entendí, ojalá pueda aportar en algo, entre lo que es Perfecto, sí. administración y gestión. Administrar está comprendido la parte de la planificación y estas 4 operaciones que les acabo de comentar, y gestionar es cuando ya lo estás haciendo y de repente te das cuenta que algo está pasando y tienes que actuar bajo estos nuevos Mejorar. escenarios que no habías Así es. considerado. Así es. Y siempre con la tendencia a los resultados, ¿no? Y también tiene que ver un poco más con la motivación del personal, ¿no? Nosotros Claro, muy son bien. muchas situaciones las que se te Así es. presentan en el proceso, ¿no? Que tú no habías contemplado. Gracias, gracias, Carelia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces, muy bien, gracias por la participación. Entonces, a ver, nos hacen unas sugerencias. No sé, por ahí también me dicen que un poquito el audio está un poquito muy bajo, voy a hablar un poco más fuerte. Entonces, así es como Carelia nos decía, ¿no? Justamente lo que es la gestión es cuando ya estás en parte de la implementación, pero mirando lo que es los resultados a los que tú quieres llegar, y también tiene que ver con la misma gestión del mismo personal, ¿no? Y la administración está un poco más vinculado ya con lo que es la misma gestión interna de los recursos, ¿no? De los recursos que están de la entidad. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Igual, cualquier cosa lo podemos ir más adelante conversando o al correo para ir cumpliendo con los plazos, con los tiempos. Voy a dar un espacio más adelante para realizar las consultas, de repente a la mitad de la presentación, y vamos a ir conversando. Seguimos conversando. La idea es tener todos los conceptos más claros. Bueno, entonces un poco ir recordando lo que es planeamiento estratégico. No, como les comentaba, ¿no? Que es ese proceso sistemático que está construido, si han revisado lo que es las presentaciones previas, ¿no? Viendo lo que es situación actual y lo que es también mirando un poco el futuro y para establecer los objetivos, bien sean territoriales o la entidad. Hablemos de modernización de la gestión pública, ¿no? ¿Qué cosa es esto de modernización de la gestión pública? Consiste en la selección y utilización de todos y aquellos medios orientados a la creación de valor público en una determinada actividad, ¿no? O servicio, a cargo de las entidades públicas, lo cual está muy vinculado con la creación del valor público, ¿no? Y cuando se crea este valor público, ¿no? Que es un concepto acuñado por Mark Moore, ¿no? Es una universidad de Harvard, y que hace referencia a unos términos que vamos a mirar acá más adelante. A ver, no pasa. Vamos a hablar de valor público. Entonces, en la modernización es importante que las intervenciones públicas que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones satisfacen estas necesidades o expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. O sea, la idea es que si nosotros vamos a prestar como entidad pública, vamos a prestar servicios, vamos a brindar bienes o servicios, tenemos que siempre poder, por un lado, satisfacer las necesidades que estamos, para el cual tenemos las competencias o hemos sido creados, ¿no? Una entidad pública también ha sido creada en el marco de una estrategia, siempre se dice que primero la estrategia y después viene lo que es la entidad pública, para cubrir con estas necesidades y expectativas, ¿no? Y eso no se está dando, por eso se viene hablando en los diversos países que se tienen que ir mejorando los servicios, ¿no? Esto de la modernización de la gestión pública es un tema que también en nuestro país lo adopta y lo implementa, como les comentaba, desde el 2002, mediante esta norma que es marco de la modernización de la gestión del Estado. Otro punto a tener en cuenta es que se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, ¿no? Para directa o indirectamente satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad, ¿no? Aquí estamos hablando que al interior de las entidades tenemos que hacer las cosas mejor, ¿no? Así en resumen, ¿no? Siendo más eficiente y productivo, ¿no? Cuando hablamos de más eficiente cuando hablamos de eficiencia, como algunos ya conocemos el término, lo tenemos claro, es hacer
con los mismos recursos usarlos de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, brindar los mismos servicios, de repente con menor presupuesto, porque empezamos a, de repente a cortar algunos procesos que no eran necesarios, ¿no? En la prestación del servicio. Entonces, con eso estamos brindando el mismo servicio, generando el mismo bien con, con menos recursos, ¿no? Y más productivo quiere decir que brindando un servicio, un producto, un bien de calidad, vamos a obtenerlo en un tiempo determinado, ¿no? Que tiene que ser también a la vez oportuno. No estamos hablando aquí oportuno respecto al tiempo, porque de repente nosotros podemos brindar un servicio o un bien de calidad, pero nos demoramos demasiado para prestarlo, entonces ahí no seríamos productivos. Entonces es una fórmula en el numerador vamos a tener lo que es lo que estamos brindando, que es de calidad, y sobre tiempo. Entonces, ambas deberían estar equilibradas, ¿no? Tenemos que lo que estamos brindando tiene que tener calidad, pero no pasarnos del tiempo en el cual deberíamos brindarlo. Entonces, valor público se refiere al valor creado, ¿no? Cuando estamos hablando de valor público, todas las intervenciones del Estado tienen un valor público. Y una de las definiciones de Kelly, uno de estos autores que hablan de valor público, posteriores a Moore, dice que es el valor creado por el gobierno a través de servicios, legislación y otras acciones, ¿no? Ese valor creado y que es percibido por la población de manera positiva, ¿no? Entonces implica tres categorías, que es calidad de los servicios. Para que haya valor público tenemos que los servicios tienen que ser de calidad. Primero, se tiene que obtener resultados con estos servicios o bienes, estos productos, llamémosle, que estamos brindando, y también tiene que generar confianza o legitimidad, ¿no? En la población, ¿no? Que está recibiendo estos bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, el servicio de limpieza que puede brindar una municipalidad puede ser un servicio de calidad, perfecto, estamos logrando resultados, pero si la población no lo percibe como un servicio que es bueno, digamos que no estaríamos generando valor público, ¿no? Por eso también el Estado tendría que preocuparse en también mejorar lo que es esta confianza o esta percepción que tiene la población de este servicio en sí. La oferta de servicios es solo una oferta hasta cuando no haya una apreciación de ellos por parte de un público receptor. O sea, simplemente es como ofrecer servicios sin no tener una apreciación, entonces no estamos generando un valor público ahí. Entonces aquí otra idea es que la oferta de cualquier bien o servicio no necesariamente genera valor, sino que puede generar costos solamente. Entonces, como se dice, nosotros estamos ejecutando lo que es el presupuesto, estamos brindando servicios, pero en realidad no estamos obteniendo o cumpliendo con las expectativas de la población. Y por otro lado, otra idea más es que el valor se genera en la medida que el público reconozca el bien o el servicio como una respuesta a una necesidad o preferencia, y aprecie la calidad del bien o el servicio como respuesta adecuada a la misma, ¿no? Y en este sentido, muchas veces estamos hablando que es importante de todos estos procesos, estos sistemas administrativos que dan soporte a lo que es el funcionamiento del Estado. Y estamos un poco, como comentaba un viceministro de PCM decía, no, estamos mirando el ombligo, decía, ¿no? Porque estamos mirándonos al interior de cómo mejoramos nuestros procesos, que está bien, tenemos que mejorarlos, pero también tenemos que mirar cómo recibe estos servicios y bienes el ciudadano o la ciudadana. Entonces tenemos que ya ir mirando, y esto es parte de esta nueva gerencia pública, no ir mirando, generando valor público que tiene que ver, si bien brindando estos servicios de calidad, después que más era, tenemos también generando estos resultados y a la vez la confianza y legitimidad de la población. Bueno, entonces la vez pasada hablábamos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Que fue creado por el Decreto Legislativo el 1088, ¿no? Teniendo aquí en cuenta algunos conceptos vinculados con lo que estamos viendo, que es la modernización. Y teníamos lo que es el SINAPLAN, que es este sistema administrativo, uno de los 11 sistemas administrativos del Estado, ¿no? Que es el conjunto articulado integrado de todos estos órganos, la normativa y todos estos procedimientos, todas estas metodologías que son parte de este sistema, que conforman este sistema. En algún momento se habla también de subsistemas. Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos, si bien el sistema a nivel nacional y tenemos como ente rector el CEPLAN,
A la vez también se puede hablar de algunos subsistemas que están vinculados en otros, en los territorios, ¿no? Debemos tener, como por ejemplo, tenemos a los gobiernos regionales, quienes pueden también ir generando como estos subsistemas de planeamiento, ¿no? Entonces, lo que es la opinión técnica, en algún momento, y sobre una estructura institucional fortalecida, podrían ser quienes más adelante, ¿no? Porque como hay que siempre estar con miras a siempre mejorar, eh, podrían ellos ser quienes brindan opinión técnica a las municipalidades. Y no de que de las municipalidades estén enviando los documentos directamente al ente rector, ¿no? Sino que ya en el marco de esta descentralización, también las entidades que están en el territorio, los procesos que se brindan en los territorios también puedan ser descentralizados. Bueno, entonces ahí podemos estar hablando de estos subsistemas, ¿no? de planeamiento, que también están conformados, digamos, digamos que es como un subente rector, que es quien también valida esos procesos en los territorios, ¿no? Entonces hablamos de todos estos órganos, las OCA o los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales y el acuerdo nacional, ¿no? También tenemos por el otro lado el sistema administrativo de modernización de la gestión pública, ¿no? Que se crea bueno, se menciona más que se crea que conjuntamente, porque no se crea en sí, no se dice se crea con tal norma, en la ley, en la LOPE, la ley del orgánico del Poder Ejecutivo, y se reglamenta a través del decreto 123 de la PCM. ¿No? Está conformado por todas las entidades públicas que están relacionadas con la modernización, todas las entidades públicas están relacionadas, y las entidades del Estado, las empresas que son públicas y que tienen algunos temas que tienen que ver con la modernización en sí también, ¿no? ¿Cuál es dentro de la PCM, que es la entidad, digamos, que dirige lo que es la modernización, está más específicamente en lo que es la Secretaría de Gestión Pública, que es quien hace de ente rector de este sistema. Entre el marco normativo que debemos considerar, ¿no? La vez pasada ya habíamos visto un marco normativo más amplio, está vinculado con el SINAPLAN. Ahora como estamos hablando ahora de lo que es el planeamiento estratégico con la modernización, vamos a enfocarnos un poco más en el marco normativo que está relacionado con lo que es la modernización de la gestión pública, no volver a repetir y vamos a verlo aquí un poco de manera un poco más resumida, que a estos temas los van a poder revisar un poco con las lecturas que se les ha dado en la normativa. Entonces, en la Constitución Política del Perú se menciona, también hablamos ya de que el Estado debe mejorar todo lo que son sus procesos, ¿no? En la prestación de sus servicios. Desde ahí tenemos un marco ya normativo. Tenemos lo que es la ley, la 27658, la ley marco de la modernización, que es la que les comentaba que fue emitida en el 2002, ¿no? Posteriormente también en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, como les mencionaba, hace referencia también a lo que es ya lo que es la modernización de la gestión pública, y con el decreto legislativo 1446, que modela la ley marco de modernización de gestión del Estado, aquí se hacen algunos ajustes con respecto a la participación a las acciones que va a tomar el Estado en el marco de la modernización, ¿no? Entonces, aquí se hablan de acciones más como identificación de información, temas vinculados con el planeamiento, entre otros. Y el Decreto Supremo 04 del 2013, que aprueba la Política Nacional de Modernización, es otra norma a tener en cuenta, a considerar, ¿no? Ya tenemos la Política de Modernización en el 2013, de la cual con la cual vamos a hacer el comparativo, vamos a hacer el análisis del planeamiento, cómo se vincula. Tenemos también el Decreto Supremo 123-2018, que aprueba el reglamento del sistema de administración, ¿no? de la gestión pública, ¿no? Entonces, en este Decreto Supremo, aquí ya se menciona cuál va a ser todo ese decalaje de este sistema, ¿no? Qué cosa es cómo se va a implementar el sistema en sí, y cómo se vinculan las entidades públicas en el sistema de modernización de la gestión pública. Entonces, veíamos en la clase pasada esta línea del tiempo, no sé si recuerdan, pues, que iniciamos que en el 1962 se había creado lo que es el Instituto Nacional de Planeamiento, el INP, el Planeamiento Estratégico, ¿no? Aquí hablamos del Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo
socioeconómico que se crea con este decreto 14220, y después sucede una serie de eventos, ¿no? Como el cierre del INP en el 92, después en el 2005 se emite la ley 28522, con la cual se crea un sistema nacional que no logra implementarse, a la vez como el CEPLAN se crea también con esta norma, pero no se logra implementar, lo cual se hace en el 2008, y en 2014 se emite esta directiva 01 del 2014, que es la que ordena en principio el SINAPLAN, y después es derogada y se emite con la 01 del 2017, en la cual ya habla del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Pero a la par también van sucediendo, o vamos ya, se va avanzando con lo que es las acciones del Estado para la modernización, y en ese sentido, en el 2002, se emite la ley 27658, la que les había mencionado, que es la ley marco de modernización, la gestión del Estado. Entonces ya se marcan todas las pautas, el alcance para lo que es la implementación de esta modernización, la mejora de la gestión pública. Y en el 2013 se aprueba la Política Nacional de Modernización, y con el Decreto Supremo 04 de 2013, y en ella se plantean los que son los pilares de la modernización, y así unos ejes transversales a la vez, ¿no? Y entre unas pautas también se identifican y, son los problemas que se presentan en la gestión pública y por qué necesitamos modernizar, ¿no? También se hace todo un diagnóstico, un análisis de la situación de la gestión pública en el país. Y después, posteriormente, ya en el 2018, y tenemos el reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública con el Decreto Supremo 123/2018. Entonces, si hablamos, identificando cuáles son los problemas que surgieron en lo que es la gestión pública, se veía que hay una ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el presupuesto público, ¿no? Este es uno de los temas que lleva al Estado a tomar la decisión de decir, oye, ya es momento de mejorar nuestros procesos internos, ¿no? Si lo vemos como, ya en ese momento ya empiezan a hablarse de lo que son los procesos en las entidades públicas, ¿no? Estos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de soporte, ¿no? O de apoyo también, ¿no? Los misionales también le llaman los procesos operativos, ¿no? Entonces, en ese sentido ya se dice, oye, aquí tenemos que mejorar porque seguimos sin ente de planeamiento, y tenemos que el presupuesto público es quien, en este diagnóstico se habla de que el presupuesto público es el que está, digamos, dirigiendo la gestión del Estado. Y no de manera contraria, debería ser que los objetivos que nosotros estamos planteando son los que deberían direccionar todas las intervenciones del Estado, toda la gestión del Estado. Después, otro problema que se identificó fue el eficiente diseño de estructura de la organización y funciones del Estado, ¿no? Ahí encontramos muchas entidades que superponían, ¿no? Las funciones, ¿no? Tenían funciones en su ROF, en su reglamento de organización y funciones, se habían planteado que en realidad no contribuían con el logro de los resultados, o contribuían a mejorar una situación, un problema público. O también, además también de problema público, siempre esa mirada de lo que son esas potencialidades, ¿no? No hay que perder esa digamos, esa orientación, ¿no? También, porque no solo se trata de dar solución a problemas públicos, sino también de promover lo que son las potencialidades. Entonces, este soporte institucional no está cumpliendo o no estaba, estamos mejorando, ¿no? Ya estamos, pero todavía tenemos muchas cosas por mejorar, porque hay entidades, por ejemplo, que ya tienen ISO, que ya están, pero es la minoría, ¿no? En el marco universo de las entidades públicas, todavía tenemos mucho por abarcar y mejorar. Tenemos también la inadecuada, los inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos. Entonces aquí se encontró que podríamos tener todo lo que es el procedimientos para brindar servicios que no eran los más adecuados, que no eran eficientes, estaba destinando mucho presupuesto, y que habría que mejorar o acortar estos procedimientos para la emisión de bienes o servicios.
Después también teníamos infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente, ¿no? Aquí tendríamos entidades que no tenían presencia en los territorios, ¿no? Por falta de infraestructura, de repente estaban centralizadas o muy lejanas a los puntos donde está la población y más se les necesita. También que no se contaba con la infraestructura óptima en la entidad, ¿no? También aquí se vio el tema de lo que es el sistema educativo, ¿no? Que no teníamos equipamiento ni infraestructura en estas entidades que pertenecen al Estado. Y asimismo lo que es gestión logística insuficiente, ¿no? Esta gestión logística insuficiente en este diagnóstico se ve que todos, eso en su momento, digamos que el accionar del Estado era de seguir adelante brindando servicios, pero no habíamos hecho ese autodiagnóstico, decir hasta aquí parar y decir, oye, mira, ¿cómo estamos atendiendo a la población? ¿Lo estamos haciendo de la mejor manera? ¿Cómo están nuestros procedimientos? Y esto que surgió en el 2002, que era un trabajo que venía realizándose unos años anteriores, realizando este diagnóstico, ya se venían tomando consensos para plantear esta norma, eh, salieron como resultado de toda esta reflexión, de este análisis que como país y de las entidades y del mismo Estado se venía ya, ya se venía también pidiendo, ¿no? Por ciertos grupos de sociedad civil y por mismas entidades del mismo Estado, ¿no? Después, otra de las problemas que se había presentado es lo que es una inadecuada política y gestión de recursos humanos, ¿no? Porque como parte de este proceso de mejora de la gestión pública, tenemos que tener los objetivos claros, tenemos que tener una mirada de una gestión para el logro de resultados, ¿no? Tenemos que tener también lo que es una mirada de lo que son los procesos que vamos a trabajar al interior de las entidades públicas. Tenemos también que considerar todo ese soporte del recurso humano, que es lo más importante de las entidades, ¿no? Justamente nos extraña mucho que no se esté acelerando esos procesos de mejora de lo que es el servicio civil, ¿no? Porque lo más importante en una institución o una entidad es su gente, ¿no? No son las computadoras, no es la infraestructura, las paredes o los espacios que tengan, sino son esas personas que van a desarrollar los procedimientos al interior, que van a gestionar o administrar su presupuesto, ¿no? Cuando hablo de administrar es ver cuánto necesito el presupuesto, qué es lo que queremos eh, eh, lograr, cuánto necesitamos, ¿no? Y gestionarlo es ya cuando estás mirando de manera más estratégica, cuando estás mirando de manera más estratégica los resultados de la entidad, ¿no? O del territorio. Y ahí comentar, ¿no? Alguna vez algún colega del sector público mencionaba, ¿no? Que decía la diferencia, ¿no? Habla de los presupuestólogos, que son estos gestores públicos, ¿no? Estas personas que son parte de la gestión pública y que son los que el presupuesto lo destina o trata de organizarlo de tal manera que se pueda distribuir para el logro de los resultados, ¿no? Y tenemos él decía los presupuestíferos, ¿no? Que son quienes están usando el presupuesto de manera inercial, ¿no? Decir, oye, mira, nosotros vamos a colocar este presupuesto y van mirando un poco qué es lo que se ha hecho en los años anteriores. Entonces, eso es importante tener fortalecido, ¿no? Volviendo aquí al tema de esta inhabilidad política y gestión de recursos humanos, ¿no? No se tenía las contrataciones del personal todavía, hasta el momento todavía no es muy clara, ¿no? Tenemos estos servicios que se contratan como manera de consultoría, pero que a las finales no permiten generar una línea de carrera en la gestión pública, entonces que esto también a la vez fortalece, digamos, los conocimientos de los gestores públicos, gestores y gestoras públicos, y a la vez también los resultados que se puedan lograr con las intervenciones de los mismos. Y tenemos aquí, bueno, aquí estos puntos vienen de la diapositiva anterior,
también teníamos una limitada acción de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades, ¿no? Que esto es súper importante. No se hacía seguimiento y evaluación, ¿no? Era muy bajo, que ahora también estamos todavía con un proceso de mejora con respecto a lo que es seguimiento y evaluación, pero los procesos ya están más determinados, como en estas directivas. Nuestros procedimientos se están haciendo un poco, se está dando prioridad, ¿no? Ya planteándose en lo que es en esta directiva, ¿no? También del 2014, y bien que fue derogada, pero también en el 2017, ¿no? Y tenemos en la cuarta fase del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, lo que hablamos ya de seguimiento y evaluación. Tenemos también lo que es una carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y del conocimiento, y aquí contábamos con mucha eficiencia de sistemas que nos permitan conocer la situación del territorio, ¿no? De la problemática sobre la que íbamos a abordar, como alguien comentaba, ¿no? Y los indicadores, tenemos muy poco acceso a los indicadores, está haciendo un trabajo ahí por parte ¿no? del Estado para mejorar estos sistemas, ¿no? Se creó lo que es el SAIWITE, ¿no? Tenemos una serie de sistemas, el SIGRID, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con este sistema para la gestión de riesgo de desastres. Todos estos sistemas de información que ahora consideran lo que es la distribución geoespacial, ¿no? Entonces uno puede mirar en dónde está asentada esa población, en la cual se puede identificar, por ejemplo, algunos problemas de la población y podemos ver dónde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, lo que te permite ver el SIGRID es, hasta incluso llegas al detalle de situarte en el mapa, por ejemplo, en la zona de Arequipa, y puedes mirar la población que está asentada en zonas aledañas al volcán Almisti, ¿no? Y ahí puedes hasta incluso verlo con coordenadas, y a la vez también se articulan algunos sistemas en el SIGRID, ¿no? Tienes sistemas de población que los nutren, lo que es el INEI, ¿no? Tenemos también información que ha sido subida a este sistema de información vinculada con estos planes de riesgos, ¿no? que producen los gobiernos locales, que formulan los gobiernos locales. Entonces hacen todo un cruce de información y tú puedes ahí mirar, ¿no? Más haces un recuadro en el mismo SIGRID y ahí ves en el sector, por ejemplo, noroeste del volcán y puedes ver cuánta población, ¿no? Haces un recuadrito encima del mapa y ves cuánta población hay y te sale un estimado, ¿no? Porque ya eso ha sido recogido con información censal. Entonces, esa información también se viene trabajando. Hay muchos sistemas. Si uno se pone a revisar los sistemas de información que presentan los sectores, uno puede encontrar mucha información. Es importante centralizarla, ¿no? Es importante hacer ahí una interfase, tener un sistema que pueda absorber toda esa información y poder usarla para el desarrollo territorial. Un intento de esto es el SAIWITE, por ejemplo, ¿no? Pero ahí todavía se está trabajando en ello para realizar algunas mejoras. A ver, tenemos unas preguntas acá. Nos dice Yochuana, dice, si no contamos con una buena logística, no obtenemos buenos resultados. Nuestros procedimientos se quedan en el camino. Sí, así es, así es. Si nosotros no contamos, por ejemplo, con una entrega, en el caso de educación, no logramos entregar los materiales en el momento preciso, ¿no? Si empezamos lo que es digamos, todo el proceso de las clases, que empezamos más o menos en marzo, y los materiales llegan en agosto, entonces no vamos a tener el mismo efecto o vamos a lograr el mismo resultado que en un territorio donde los materiales llegaron en marzo y los alumnos y alumnas ya están usando ese material, ¿no? Entonces es importante, ¿no? También con el tema de las medicinas, es importante que haya una buena gestión logística, ¿no? Poder tener la penicilina, poder tener la anestesia, poder tener los micronutrientes, poder tener las gasas, las tijeras, en el momento preciso, ¿no? Por eso hablamos de que los procedimientos tienen que ser bien eficientes, porque tenemos que usar bien el presupuesto, tienen que ser efectivos también, ¿no? Que lograr el resultado que queremos,
y a la vez también tienen que ser oportunos, productivos, y dentro de la productividad está lo que es la oportunidad, ¿no? Que tiene que ser, o sea, puedes brindar brindar un buen servicio, pero tiene que ser en el momento que lo necesitas, ¿no? Si una persona necesita ser atendida de manera urgente en un hospital por una emergencia de salud, tiene que ser atendida en ese momento, no tienes que darle la cita y decir venga en 2 semanas, ¿no? Porque si no se nos muere. Entonces, en ese sentido, se hace referencia a lo que es la productividad. Rosa nos comenta, dice, tenemos categorías de buenas prácticas en gestión pública y son muchos. Debe ir mirando para ir analizándose cada una con ellos. Totalmente de acuerdo, Rosa. Las buenas prácticas deben ser replicadas, ¿no? A veces existe como una vergüenza o no sé, no coordinamos entre los mismos actores, entre las mismas entidades. A veces estamos citando buenas prácticas, experiencias internacionales, cuando aquí en el mismo país tenemos excelentes prácticas, ¿no? De educación, en salud. Y eso tiene que ser también promovido por el mismo Estado, ¿no? Es importante sistematizar estas buenas prácticas y quiénes son los encargados quién deberían sistematizar estas buenas prácticas en un territorio, ¿no? Son estos órganos del SINAPLAN, en realidad, ¿no? Estos órganos de planeamiento. Deben tomar esa iniciativa y poder mapear todas estas buenas prácticas de manera, bien sean institucionales o territoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguna una actividad que estábamos realizando en lo que es la selva, la zona del Putumayo, se tenía casi todo identificado, teníamos identificada información del territorio, de las comunidades del territorio, se tenía financiamiento de la cooperación, había disposición y voluntad del alcalde, se tenía también mucha participación ciudadana, mucho interés, digamos que tenían muchas condiciones para generar, para impulsar procesos de desarrollo sobre la base de un plan de desarrollo, y a la vez también querían mejorar lo que es el planeamiento institucional. Pero ahí lo que faltaba era, y que se mencionaban, decían, oye, pero han habido experiencias previas que ya se han venido trabajando, y esas han quedado, digamos, en 80%, pero solo se comentaban. Entonces, los nuevos actores, las nuevas autoridades que querían, digamos, dar continuidad a sus procesos, no podían, no tenían muy claro porque nadie lo había sistematizado, ¿no? Entonces, empezamos de cero. Por eso es importante que todas esas experiencias vayan siendo sistematizadas, ¿no? Todas esas buenas prácticas. Por eso debería haber una cultura de ir y estar siempre intercomunicados. Yo creo que esto de la pandemia nos nos está empujando un poco a usar estas tecnologías y antes no hubiéramos hecho, ¿no? Antes no hubiéramos usado estas tecnologías para reunirnos con otros gobiernos o con otras entidades, con otros niveles de gobierno, con otras entidades, ¿no? Y en realidad nos abre una gama, digamos, de participación entre todos los diversos actores que hay en el país, no solo en los territorios, ¿no? En los departamentos o provincias y distritos. Hugo nos comenta como en el caso de las tablets para los niños. Así es, ¿no? Estas tablets, ¿no? En un esfuerzo, este, creo que te refieres sobre todo a lo que se hizo en esta zona de Condorcanqui, ¿no? Estas tablets que se presentaron ahí, pero también se necesitaban otros servicios logísticos para que, digamos, que estén subyacentes a esta prestación de este servicio, de este bien, ¿no? Para poder usar, ¿no? De repente no tenían internet, no había luz. Y una debilidad, como nos comenta Merck, y que es un problema estructural, estos problemas que de largo plazo, que bien están arraigados en la gestión, es la corrupción, ¿no? Eso sí, lo tenemos claro. Se entiende que el gobierno ha pretendido, como parte de estas propuestas, de luchar contra la corrupción, ¿no? Bueno, todos vamos viendo y tenemos muy claro que sobre eso tenemos que atacar. Es uno de los principales problemas que se debería atacar como parte de esta modernización de la gestión pública. Bueno, y también se menciona lo que es la débil articulación intergubernamental e intersectorial, ¿no? Y esto todavía está un poco en el aire, ¿no? También la otra vez estaba participando en un trabajo de identificación
de cuáles son cuáles deberían ser los puntos de articulación entre estos servicios, ¿no? Y eso todavía no se tiene muy definido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a articular, por ejemplo, un servicio brindado de violencia contra la mujer? Entonces, aquí participan, ¿quiénes participan? Participa el Ministerio del Interior, mediante lo que son la Policía Nacional del Perú, tenemos lo que son el Ministerio Público, tenemos el Ministerio de la Mujer, ¿no? Tenemos ahí temas de violencia, también son tratados con el Ministerio de Salud, ¿no? Estos centros, estos establecimientos de salud también dan tratamiento psicológico, pero cada quien está desarrollando los servicios desde sus puntos, desde sus compartimentos estancos. Por eso, ahora se está hablando que son estos cambios que tienen que hacer, y esta política, en el marco también de la actualización de esta política de modernización que ya está empezando, ¿no? O sea, tengo entendido que a inicios del año la PCM está iniciando un trabajo conjunto con el ente rector del SINAPLAN, con el CEPLAN, que es quien asesora sobre lo que es las políticas nacionales, ¿no? Entonces se está avanzando en lo que es la actualización de esta política, y se tiene que considerar este sistema como algo integrado. No se tiene que ver de manera, vamos a ver ahora los pilares, entonces, de repente ya han revisado, tienen algún conocimiento, cada uno se desarrolla el planeamiento por un lado, estamos hablando del presupuesto de resultados por otro lado, no, tiene que ser todo de manera integrada, la estrategia tiene que ser conjunta, si no, esta mejora no va a continuar, porque vamos a seguir con esa desarticulación institucional que se menciona aquí mismo como uno de los ejes transversales. Entonces, entre los componentes de la gestión pública orientada a resultados en esta política, significa el planeamiento del Estado, lo que son políticas de Estado y de gobierno, también el planeamiento estratégico, tenemos el presupuesto para resultados, aquí se habla de una gestión por procesos, que ahora ya en ese momento no se hablaba, en el 2013 todavía no hablamos de gestión por procesos, y que las entidades, muchas entidades todavía no dan inicio a esto de la gestión por procesos. También se habla del servicio civil meritocrático. Si se dan cuenta, estos componentes están relacionados con los problemas o ¿no? esas necesidades de mejora que fueron indicadas en este diagnóstico de la gestión pública, ¿no? Porque como sabemos, para mejorar, para atender ciertos problemas, bien sean de gestión pública, en el marco de la gestión pública, que son al interior, ¿no? Mejorar la institucionalidad del Estado, o también pueden estar en el marco de la política pública, ¿no? ¿Recuerdan ese gráfico que vimos? ¿No? Por un lado tenemos lo que es gestión pública y por el otro lado política pública, ¿de acuerdo? Entonces, mejoramos institucionalidad, y esto es lo que decía este viceministro que le decía, no estamos hablando de pura institucionalidad, no estamos mirando a nosotros mismos, mejorar nuestros procesos, pero estamos viendo si en realidad van dando resultado. ¿Qué dice el ciudadano o la ciudadana? ¿Estamos mejorando con respecto a esos... a las expectativas, estamos cumpliendo con las expectativas que ellos tienen con respecto a los servicios? Está bien, lo estamos atendiendo, le estamos dando una atención de salud, por ejemplo, como en los hospitales. Bien, todos sabemos cuál es la situación, ¿no? De esta atención que se da en los hospitales, y ¿no? Que a veces no tenemos cama, que uno va a pedir una cita y lo derivan, lo hacen esperar como 3 semanas, entonces sabemos que no se está cumpliendo con esas expectativas. De repente, en los procedimientos internos de salud están mejorando al interior, de repente sí cuentan con como comentaba, una alumna comentaba, decía, si no tenemos un buen sistema de gestión logístico, no tenemos una buena logística, no vamos a lograr esos resultados. Pero está bien, de acuerdo. De repente estamos mejorando en eso, pero también hay que ir mirando a la ciudadanía, ¿no? Estos servicios, cómo ellos estamos cumpliendo con sus expectativas, ¿no? Esto tiene que ver con gestión de calidad, que es otro tema que también se está tratando a nivel de Estado, ¿no? Gestión de calidad. ¿No? Y que en otros países ya más avanzados ya eso ya lo tienen mapeado, casi muchas entidades de otros estados manejan lo que son estas normas, estas certificaciones, normas ISO, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos otro componente más, además del servicio civil meritocrático, el seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento, ¿no? De cómo estamos usando la información. No se trata solo de tener información
en las entidades, sino saber usar esa información, ¿no? Una reflexión de uno de los participantes que decían en la sesión anterior, decían, tenemos estos indicadores, pero hoy, primero, ¿no? Y él ya estaba con miras a gestionar esto, es decir, hoy ya está analizando esa información, quiere decir que esa es un poco la mirada que debemos darle, ¿no? Es decir, hoy tenemos esta información, pero ¿esto para qué me sirve? Porque recordemos que acumular tener mucho acceso a información no necesariamente nos asegura que sepamos cómo atender ciertas situaciones, ¿no? Entonces, a eso se le llama lo que es la gestión del conocimiento, ¿no? Trasladar toda esa información, esa base de datos que teníamos, todo eso en el cómo, o información con respecto a metodologías, saber en qué momento también, en qué tiempo, el cómo, y también en qué tiempo cómo lo vamos a ejecutar. Considerando estos componentes que miran esta problemática, ¿no? Estas causas de por qué la gestión pública no está funcionando adecuadamente. Como saben, toda intervención de cualquier problema siempre tiene que atacar a las causas de estos problemas. Por eso es importante hacer estos diagnósticos, conocer las causas, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que toda esta problemática pública que se atienden a nivel de entidades del Estado, se entiende que ya deberían estar mapeadas por los sectores, ¿no? Entonces, si un gobierno regional o una municipalidad van a programar, a planificar y programar sus presupuestos para brindar ciertos servicios, tienen que saber que esos servicios van a estar dirigidos digamos, a atacar o a tratar ciertas causas, las causas de ciertos problemas. Entonces, se entiende que los y las especialistas de las entidades públicas tienen que saber qué problemas o qué causas se están atacando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el modelo conceptual los modelos conceptuales que ya deben estar planteados por los entes rectores de los sistemas funcionales, ¿no? No de los administrativos, sino los funcionales, salud, educación, ambiente, entre otros. Entonces, los pilares que se plantean en esta política, pilares y ejes de la política de modernización de la gestión pública, son estos 5 pilares que tenemos: políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Tenemos otro que es presupuesto para resultados, que ya hemos escuchado mucho de lo que es presupuesto para resultados. Esta gestión de procesos, simplificación administrativa, ¿no? Hay una norma de la simplificación administrativa que también se emitió, y organización institucional, así como el servicio civil meritocrático, un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Todo ese back office, de toda esta tecnocracia que conocen, que gestionan bien el conocimiento, que han sido bien capacitados, que tienen línea de carrera, que están motivados, que están comprometidos con la gestión de las entidades en las que ellos participan, ¿no? Tenemos también un sistema de información, seguimiento y monitoreo de evaluación de la gestión del conocimiento, que es otro pilar. Y tenemos los tres ejes transversales, que son el gobierno abierto, ¿no? Que hace referencia a lo que es el acceso a la información pública, ¿no? Como este PTE, este portal de transparencia estándar, que tiene un formato, ¿no? Tiene un formato, si no me equivoco, son algo de 7, 8 puntos, ¿no? Que hay que poner ahí, ¿no? Información personal, planeamiento estratégico, temas de ejecución, entre otros. Entonces, se trata de estandarizar y decir, bueno, como parte también de la mejora de esta gestión pública, tenemos que considerar también esto, lo que es el gobierno abierto, ¿no? También se implementa en otros países, y también como parte de lo que es la democracia, esta democracia en los territorios, ¿no? Una mejora también en lo que es la gobernanza territorial, ¿no? Democrática, se le llama la gobernanza democrática. Tenemos lo que es el gobierno electrónico, que facilita toda esta interacción también entre el Estado y la población, con una mejora en los servicios, una mejora en la atención también de los servicios, ¿no? Y eso también contribuye a lo que es la eficiencia en el desarrollo en la prestación de servicios, ¿no? Porque algo que se tenía que ingresar, un requerimiento que se tenía que ingresar antes de manera física, ir hasta la entidad, lo puedes hacer desde casa o desde el punto de trabajo, ¿no? Como lo que es, por ejemplo, la obtención de un DNI, ¿no?
sobre todo lo puedes hacer por vía electrónica y te facilita tremendamente, no tienes que hacer colas y ganas mucho tiempo también, ¿no? Y eso, por ejemplo, el gobierno electrónico hace que los servicios que cumplamos estemos mejor con las expectativas de la ciudadanía. Otro es la articulación institucional, ¿no? En donde, como sabemos, los problemas públicos son multivariables, entonces es necesario que haya una articulación entre las entidades, ¿no? Con esa mirada. Ahora vamos viendo, tenemos unas consultas a ver, nos dice Rodolfo. No, tenemos Juan. Juan nos comenta, para que la gestión pública también dé buenos resultados, debe poner en práctica la articulación de entidades. Así es, definitivamente. En eso estamos todos de acuerdo. Es importante que esto lo tengamos claro y que todos vayamos en esa dirección, ¿no? Como gestores públicos, ¿no? Como se sabe, en el Perú ha sido la tecnocracia la que ha ido dirigiendo, ¿no? Sobre todo con la desaparición del INP, la tecnocracia ha ido dirigiendo un poco los rumbos del país, ¿no? Todos estos técnicos que van planteando, sobre todo sin la creación de partidos políticos, sin unos buenos puntales, digamos, establecidos en los partidos políticos, que también es parte de la gestión pública. Después nos dice Rodolfo, a mi entender, los procedimientos de gestión son muy complejos, porque todos los servicios son direccionados, claro está, que la invitación a participar es abierta, pero el postor ya está elegido, que tiene que ver con corrupción, ¿no? ¿No, Rodolfo? Lo cual se genera un cuello de botella para la gestión. Mi pregunta sería, ¿cuál el plan estratégico para estos? Mi pregunta, ¿cuál sería el plan estratégico para estos? ¿No? Bueno, se refieres al plan estratégico o la solución, en todo caso, te entiendo, Rodolfo, ¿no? ¿Cuál es la solución para estos temas? ¿No? Y esto aquí está directamente relacionado con uno de los sistemas administrativos, ¿no? Que es el de abastecimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas contrataciones para poder brindar estos servicios y que están direccionados, ¿no? Aquí se tiene que tener muy en cuenta lo que venimos comentando, ¿no? El tema de por un lado, hacer un poco más de hincapié en el logro de resultados, porque por un lado yo creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Porque si, por lo general, cuando se pasa esto, los proservicios están direccionados, yo recuerdo haber visto esto, por ejemplo, en la reconstrucción del norte, ¿no? Se direccionaron así, pero los servicios de una manera ya casi no cumplían, digamos, todo tipo de estándares de calidad o al menos haciendo cumplir algunas características de estos postores, ¿no? ¿No? Hasta incluso en algún momento se dio los trabajos a algún postor, y el postor ni siquiera existía esa empresa, ¿no? Entonces, esta era una persona que tenía otra empresa que era de alimentos, o de transporte, perdón, era de transporte, una empresa conocida, un caso conocido, ¿no? Entonces, esta empresa de transporte, al parecer ya estaba direccionado, y habló, ¿no? con la parte que había direccionado esto, y y lo que hizo fue abrir una empresa de construcción para la limpieza del río Piura, en este sentido, ¿no? Entonces vemos que en realidad, o sea, imagínense, ¿no? Una empresa de transporte haciendo limpieza, viendo temas hidráulicos. Entonces, ¿ustedes creen que este tipo de intervenciones van a contribuir con los resultados? En este caso, una reconstrucción. En este caso, es un resultado vinculado con gestión de riesgos, ¿no? Porque la idea es que cuando baja el río, la idea es que no se vuelva a salir el río y genere todas estas, ¿no? Que generó muchas pérdidas en la población, ¿no? Se salió porque se aguanta el río, que es como un organismo vivo, son lo que dicen los físicos. Entonces si se aguanta adelante, atrás también se detiene. Y se hace todo como se hace ahí como un nudo, y en un momento hay tantas toneladas de agua que eso se sale con mucha fuerza y genera toda esta desgracia que sucedió, ¿no? Entonces, si estamos mirando los resultados, vamos a decir, oye, tú no estás cumpliendo con los resultados, lo que les comentaba la vez pasada, ¿no? Y la Contraloría tiene que entrar ahí. Y por otro lado, tiene que entrar también el tema de lo que es el control
y tiene que ver con las medidas que se toman, ¿no? Estas medidas ejemplares para estos casos. Cris nos dice, lamentablemente, la realidad en todas las entidades del Estado es distinta. En la mayoría le da más importancia al área de presupuesto que al área de planificación. Así es. Así es, y esa es parte también de la idiosincrasia que hemos venido por estos temas, porque hemos estado mucho tiempo sin entes de planeamiento, por desconocimiento también, ¿no? Tenemos a los presupuestíferos o los presupuestólogos, no presupuestólogos, son personas que están en el presupuesto y que muchas veces están trabajando más a la demanda de la alta dirección de esa entidad. Entonces ellos nomás están alineando no a los resultados que pretenden lograr, sino que están dirigiendo su presupuesto a cumplir con ciertas voluntades más políticas que otro. Entonces, en ese sentido, nosotros es un tema complejo, ¿no? Pero nosotros como profesionales también tenemos que, parte de ser profesional también es decir, ¿no? Y decir en lo que uno ha aprendido y decir, mira, esto va a conllevar no al cumplimiento de los resultados y dar a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? ¿Qué es lo que va a pasar? Y mostrar un poco también, ¿no? Digamos, sorpresa con respecto a estos temas. Juan nos dice, concuerdo y debería primar el área de planificación. Sí, en eso estamos todos de acuerdo, Juan. ¿No? El planeamiento tiene que anteponerse. Estos son los grandes retos también que a nivel de sistemas administrativos tiene que superarse, que el planeamiento ya entre a tallar desde la programación, ¿no? Al momento de hacer programación presupuestal. Por eso Mer nos dice, pero el Estado no está identificando la nueva debilidad que comprende servidores públicos, autómatas. Muchos necesitan que se les diga lo que deben hacer en todo momento. Justamente por eso es importante el trabajo de formación de gestores públicos, ¿no? De los gestores públicos que puedan hacer sentir esta posición, Mer, ¿no? Es importante también que ellos mismos ya puedan ir haciendo un planteamiento, ¿no? Porque también muchas veces, como dice Mer, se coloca, se pone a alguien que no conoce de estos temas y más empieza a distribuir el presupuesto. Mira, el presupuesto no tiene idea de lo que es hacer gestión presupuestal, ¿no? De decir, mira, nosotros queremos obtener estos resultados y vamos a ver cuáles son los prioritarios. Entonces conversas con el área de planeamiento y dices, ¿cuáles son los que tienen más impacto? Entonces a esos son los que vamos a empezar asignando los recursos y vamos a empezar a la medida, cuando ya estás a nivel PIA, vas asignando así, cuando ya viene el PIN, ¿no? Vas asignando a las otras actividades, ¿no? Eso es un poco ir gestionando, ir siempre en coordinación con planeamiento. Juan nos comenta, lamentablemente muchas entidades no permiten a los colaboradores tomar decisiones como usted indica, se vuelven autómatas. Así es, definitivamente. Pero siempre en nuestra posición, yo creo, cuando estamos en las entidades y mientras más personas capacitadas lleguen a esos cargos, van a ver que con eso vamos a ir generando estos cambios que queremos en la gestión pública. Y nosotros mismos hacemos nosotros y nosotras, ¿no? Hacemos el cambio. A ver, miren, hasta aquí vamos a hacer un corte para continuar y ya más o menos unos 10 minutos, les doy unos minutos adicionales para continuar con las preguntas, para no extendernos mucho. Entonces, tenemos como parte de esta política nacional de modernización, como habíamos visto anteriormente, teníamos lo que es toda esta red de planes, esta cadena de planes del SINAPLAN, y aquí esto se desarrolló de una manera que se genere mayor organización y mayor consecuencia con lo que es el planeamiento en el país. Por eso se fueron desarrollando también estas cadenas que se visualizan. Ya el ente rector ahí fue quien estuvo liderando este trabajo. Y aquí lo que podemos ver abajo en azul, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que todo esto va a decantar en lo que son estos planes institucionales, ¿no? Todo esto y vinculado con lo que es la mejora en la gestión pública, ¿no? Porque todo lo que está arriba, digamos, está más vinculado con lo que es la política pública. A ver esto. Ya, no estaba pasando. Entonces después vemos lo que son las políticas públicas, planes estratégicos y operativos.
¿no? Esto lo dejo también para que revisen con mayor tranquilidad. Tenemos los PEI y los POI, y cuando veamos los planes institucionales vamos a comentar más a detalle esto. Entonces tenemos los PEI y los POI, que son de 3 años. También estas mejoras se han hecho, aquí cabe comentar, respecto a lo que son el planeamiento estratégico, ¿no? Políticas públicas y planes estratégicos, pues que bien se generan metodologías para lo que es la formulación de políticas públicas, como todos sabemos. También estos planes ya se vienen organizando en el marco de la programación multianual, ¿no? Antes eran los POI anuales, ahora estamos hablando de 3 años, ¿no? El PI, los planes estratégicos institucionales también, ¿no? Ya están, se formulan a 3 años, ya digamos es un periodo estándar, dependiendo ya de la entidad pública, si quiere establecer un periodo adicional. Y digamos, si vemos alguna experiencia aquí, cabe mencionar, de países, por ejemplo, como Corea, se menciona que ellos hacen lo mismo que nosotros, programan de la misma manera, sino que la diferencia es que ellos programan a 25 años, ¿no? Nosotros estamos pasando ahorita, estamos en 3 años, ¿no? Entonces están mirando, tienen esa mirada de largo plazo, de viendo qué es lo que se quiere, ¿no? No esa mirada del día a día, de que entra la nueva gestión y vamos organizándonos a lo que se plantea ahí, no. Por eso es importante siempre mirar las políticas de Estado. Y cuando alguien, y eso también está vinculado con los problemas que están en sus territorios, no se olviden, siempre eso tenganlo presente. Porque no recuerdo el nombre, pero algún alumno en la sesión pasada me preguntaba, ¿no? Me decía, y tenemos cómo nos articulamos, tenemos que siempre mirar esas políticas nacionales, sí, le decía, pero tenemos que mirar también lo que tenemos en el territorio, y que sean esos problemas, pero no de la gestión, sino que tenían que ser esos problemas que se encuentran presentes en ese territorio, y sobre eso se tendría que trabajar, y que estarían vinculadas, cuando salga la metodología, las políticas regionales y locales. Bien, entonces, y aquí se habla, se desarrolla, ¿no? Ya se acuñan estos términos de la cadena de resultados, ¿no? Podemos ver que en lo que está en la cadena de resultados, vinculado con insumos y actividades, está relacionado con el PI, ¿no? Estos insumos que están a la vez vinculados con lo que es la programación, el presupuesto, y tenemos también los planes institucionales, que están más vinculados con sus acciones estratégicas institucionales con productos, y a la vez estas acciones estratégicas institucionales contribuyen al logro de resultados iniciales. También se han logrado mejoras, ¿no? Toda esta información que es subida a un aplicativo, ¿no? Que maneja el ente rector. Y aquí estamos mirando también ya el logro de los objetivos institucionales, esta acción estratégica, estas acciones estratégicas institucionales también, en donde se visualizan esa prestación que están vinculadas con los productos, ¿no? Que van a brindar las entidades públicas, y que tiene dos vinculaciones aquí para poder subir a este aplicativo. Lo que hace el ente rector ahí es, por un lado, identificar, por un lado, la parte operativa, ¿no? La programación operativa que le llaman, que tiene que ver con estas metas, un poco más mirando la atención a la cobertura que van a brindar, ¿no? Por ejemplo, tantos alumnos están matriculados, o tantos alumnos y alumnas matriculados, tantos niños y niñas reciben material educativo, ¿no? Entonces, son esos números, esa programación operativa, mientras que ya la vinculación está más vinculada con la programación financiera, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de variables que se consideran, como las categorías presupuestales, bien sean programas presupuestales, o estas acciones que no terminan en productos, ¿no? Acciones centrales, y así, ¿no? Hay toda una estructura, digamos, que ya se ha ido desarrollando y organizando, y que ya estamos trabajando también con gobierno electrónico, ¿no? Y si vamos mirando aquí, eso es importante, vamos viendo que estos ejes transversales de gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación institucional también ya se van viendo aquí en este trabajo que se ha realizando. Por ejemplo, aquí, esta información de seguimiento, porque esto es cuando vas registrando el seguimiento de tus planes institucionales, y que también se articulan unos objetivos de desarrollo, ¿no? De los planes de desarrollo concertado, también se registran los indicadores y todos estos elementos de estos planes. Debe ser colgada esta información en el portal de transparencia estándar, ¿no? Entonces, esto está vinculado con este eje transversal de gobierno abierto. También tenemos lo que es presupuesto para resultados, que, ¿no? Y algunos de nosotros conocemos de qué trata, ¿no? Tenemos lo que son programas
presupuestales, el seguimiento y evaluación, ¿no? Con estas evaluaciones se hacen a los programas presupuestales, y tenemos incentivos a la gestión, ¿no? Que son para quienes trabajan o han tenido la oportunidad de ver estos programas de incentivos para las municipalidades, ¿no? En los cuales se colocaban eh, estas metas para las cuales se brindaba presupuesto versus el cumplimiento de las metas planteadas por un ente rector, ¿no? Bien sea en materia de educación, en materia de agricultura, entre otros. Entonces estos objetivos, ¿no? Podemos ver ahí también están relacionados el presupuesto para resultados, siempre el trasfondo es este marco lógico que aterriza en cadena de resultados, ¿no? Tenemos lo que son actividades, productos, resultados específicos, resultado final, y que están enmarcados en lo que son los programas presupuestales también, ¿no? ¿No? Entonces esa es un poco la mirada del programa presupuestal, el diseño del programa presupuestal, ¿no? La pasada estuve reunido, tuve la oportunidad con calidad del gasto, la dirección de calidad del gasto, y ya, bueno, fueron muy, digamos, no comentaron mucho al respecto de esta nueva directiva, ¿no? Muy discretos al respecto, pero ya están trabajando esta nueva estructura, están mirando un poco más de los programas presupuestales, van a sacar su directiva, entre algunas cosas generales que se sabe que estos programas presupuestales van a tener una mayor articulación multisectorial, ¿no? También tenemos lo que es gestión por procesos, que es vinculado al otro pilar, el tercer pilar, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que se hace un desarrollo, ¿no? Algunos de nosotros o nosotras hemos de repente tenido esa oportunidad de poder trabajar en el desarrollo del mapa de procesos, ¿no? Esto aterriza en un mapa de procesos de la entidad, donde se identifican procesos estratégicos que tienen que ver con planeamiento, presupuesto. Tenemos los procesos misionales u operativos, ¿no? Aquí se usan distintos términos para hablar de la denominación de estos procesos, dependiendo de la literatura. En el país se usan estratégicos, misionales, de apoyo, de soporte, pero la idea es tener claro de qué trata cada uno, ¿no? Los misionales están más vinculados con estos procesos, ¿no? Que tienes un input, una entrada, que mira, siempre mirando como ponen ahí, al cliente, ¿no? Al ciudadano, ¿no? Se habla de, primero, ver qué es lo que se necesita, ese también va a ser como un input. Y después aquí vienen ya como parte de los inputs son estos insumos, todo lo que se va a necesitar para generar toda una serie de procedimientos y brindar un producto, que sea un bien o servicio que va hacia el ciudadano. Y estos son los procesos misionales, ¿no? Que están vinculados con lo que hace la entidad, con los servicios, con los bienes y servicios que va a brindar la entidad, y los procesos de apoyo, que todo ese back office. Entonces, esas personas que el ciudadano no ve, la ciudadanía, mejor dicho, no ve, y tenemos ahí estos sistemas de recursos humanos, estos sistemas de planeamiento, de logística tan importantes, de presupuesto, ¿no? Todos estos son procesos que están al interior y que dan soporte a la prestación de servicios, ¿no? Los procesos misionales, ¿no? Que de repente tienen que ver con asistencia técnica para combatir plagas en productos orgánicos que están desarrollando, por ejemplo, algunas asociaciones de productores, ¿no? Entonces, a nivel de Dirección Regional de Agricultura se trabaja. Entonces, eso es un tema, un proceso misional, perdón, ¿no? Podría también estar vinculado con eso. Después tenemos lo que es esta gestión por procesos. Es importante aquí tener en cuenta, ¿no? Como tenemos unas entradas, tenemos el proceso en sí, y estas salidas van a estar a nivel de acción estratégica institucional del PI. Por eso, para trabajar este mapa de procesos, es importante saber cuáles son los objetivos de la entidad, ¿no? Cuando vamos a hablar de procesos, tenemos que saber a dónde vamos, cuáles son los resultados, al menos iniciales, que queremos obtener, ¿no? Entonces es importante que estas salidas estén vinculadas con esta acción estratégica institucional que va a cumplir un objetivo estratégico. Es uno de los requisitos para trabajar. Entonces, como se van dando cuenta, todo esto está articulado, están vinculados todos estos temas. Y otro de los temas es el servicio civil meritocrático. Como comentábamos, es importante. Aquí, ¿no? Se habla en la entidad, en los servidores, y esto también tiene un impacto en los ciudadanos, ¿no? Entonces, se habla de la modernización de la administración pública para la entidad, identificación mejor de estos procesos. Tenemos una planificación real de necesidad de personal, ¿no? Justamente un proceso de capacitación que iba a realizar Servir, que estaba participando yo preguntaba a algunos colegas con los que estamos ahí, le decía,
¿Y cómo estará haciendo servir? ¿Habrán mapeado cuáles son los resultados que queremos obtener? Claro, porque te capacitan en, no sé, pues en temas logísticos, o de repente hasta te pueden capacitar en temas ya más vinculados con el proceso misional, ¿no? Ya que son más de prestación del servicio de cualquier tema que vaya a ser, pero nosotros nos preguntamos, ¿pero ya ellos tendrán mapeado cuántas personas tienen que capacitar? ¿No? ¿Cuánta la entidad, qué es lo que quiere? Pues una municipalidad, un gobierno regional o un ministerio. Entonces, si tú dices, oye, mira, yo voy a atender a tanta población y para ello yo necesito hacer gestión de presupuesto. Entonces, pero mira, necesitamos 10 especialistas, o, no exageré, ¿no? De repente 3 especialistas en presupuesto para que, para que me hagan toda la gestión de presupuesto, 3 especialistas en temas que manejen lo que es todos los procedimientos del OCE, del sistema de abastecimientos, para que todos los requerimientos que se hagan estén así, se levanten las observaciones, estén todos en el momento que los requiramos, que se requieran. Entonces, yo me preguntaba, ¿pero Servir va a generar esas competencias? ¿Ha hecho ese mapeo de cuáles son los resultados sobre los servicios que esa entidad específica va a brindar? Entonces, un poco de las, digamos, de las preguntas que caen en el aire. Se entiende que Servir está haciendo muchas mejoras, ha hecho mejoras en el sistema de servicio civil, ¿no? Sacando esta directiva y generando unos subsistemas a la vez, ¿no? Si no me equivoco, son 7 subsistemas vinculados con el servicio civil, de recursos humanos, ¿no? Entonces son todas esas mejoras que se van realizando y que están enmarcadas al oro de estos resultados, ¿no? Uno de esos subsistemas mira estos resultados que les comentaba, ¿no? Entonces, a veces uno se hace unas consultas, digamos, entran dentro de una lógica, ¿no? Y que después más adelante Ah, hay otros colegas. a ver, si no para ella llamaría usted. Hola, hola, creo que se activó un micrófono, por favor. Demasiado. Si podrían poner silencio, por favor, ya estamos cerrando. Hola, Liliana. Creo que ya pusieron. Gracias, gracias Liliana. Entonces seguimos, ya estamos cerrando ahorita. Entonces así también se habla de la carrera basada en meritocracia. Tenemos permanencia y progresión en carrera pública, movilidad entre entidades públicas, capacitación y mayor equidad remuneraria, también eso es importante, ¿no? Para poder jalar también o asegurar a estos profesionales bien capacitados que estén en el sector público, ¿no? Y han habido muchas mejoras también al respecto, ¿no? Porque se menciona y se sabe que en el Estado se está ganando mejor en algunos casos en entidades privadas, ¿no? Tenemos lo que son, y con respecto a ciudadanos, con esto se va a obtener lo que es mejor calidad en los servicios, continuidad de las políticas públicas y mejora en esta implementación, diría yo, y en la ejecución y mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Con conocimiento se viene trabajando, ¿no? Se vienen mejorando estos sistemas, como por ejemplo lo que les comentaba el SAIWITE. Si tienen les gustaría tener, digamos, tienen algunas consultas vinculadas sobre todo a esto, por lo que es el acceso a sistemas en general, o algún sistema en general, pueden escribir, ya saben que es el canal que tenemos, que es el colegio, el CORLAB de Piura, para alguna consulta vinculada a los sistemas, o si de repente tienen algún, en sus respectivas entidades, tienen algún reto respecto a alguna temática nueva que quieren tratar y necesitan información, también podríamos conversarlo, me podrían preguntar si tengo acceso o tengo ese tipo de información, les podría brindar, ¿no? En el marco mientras estemos tratando digamos, en el marco de estas sesiones también, ¿no? Entonces han hecho muchas mejoras al ESCALE, también al SIGRID que les comentaba, entre otros. Hay una serie de sistemas que nos ponemos a revisar y podría poner muchos ejemplos. También se ha venido trabajando en esa mejora, ¿no? Que en un momento estaba detenida. Y eso es en el marco de todas estas mejoras, ¿no? Entonces, y ya terminando, ¿no? Tenemos lo que es gobierno abierto, como son estos ejes transversales, gobierno electrónico, la articulación interinstitucional, que se comenta, que es muy importante y relevante, y que también se van planteando y se van trabajando al momento de ir haciendo todas estas mejoras, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí esto sería la presentación de hoy de cuáles son esta relación del planeamiento. Recuerden, con el planeamiento estratégico como organización de la gestión pública, tengan en cuenta siempre que el planeamiento es un sistema administrativo que debe
direccionar el resto de sistemas administrativos, ¿no? Y ahí una de las diapositivas anteriores, de la sesión anterior, teníamos lo que teníamos lo que es planeamiento, que empezamos con el POI, identificando cuáles son los requerimientos de la entidad, ¿no? Después vamos a identificar cuáles son los cuadros de necesidades en base a eso que queremos, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? Ir articulando todos estos sistemas. Después de estos requerimientos, que ya estamos hablando más un poco de lo que es logística, se pasa a hacer la proyección de cuáles son los presupuestos, ¿no? Que son estimados para poder ejecutar esas actividades, y después pasamos a lo que es la ejecución, y también viene lo que es ya la atención de los requerimientos de logística. Normalmente ahí otra vez entra a tallar logística, el sistema o los temas vinculados, los procedimientos vinculados al sistema de abastecimiento, ¿no? Para la prestación de estos servicios. Y, a ver, vamos a las preguntas. Tenemos, a ver, nos comenta Rosa, Cristian. A ver, Juan nos dice, ¿no?, las adiciones. Hugo nos comenta, nos habla de las Smart Cities. Sí, claro. Bueno, las Smart Cities es una experiencia que articula, que va mucho más allá, Hugo, ¿no? De todo esto, sí. Pero una Smart City ya está vinculada que está vinculada tanto con desarrollo urbano, con ordenamiento territorial, donde pones los servicios, y estos servicios están vinculados mucho con los temas tecnológicos, ¿no? Están vinculados con, por ejemplo, hay países que ya tienen mapeados todos los pagos, por ejemplo, que tú realizas para usar tu transporte público, estas aplicaciones que usan para lo que es el uso del transporte público. Las mismas municipalidades gestionan estas aplicaciones. Entonces tú puedes entrar a la aplicación y ves por dónde viene el bus, ¿no? Entonces, o la combi. No, en este caso son buses en realidad, ¿no? Y puedes ver, dices, ahorita viene el A1, por decir, o el E8, entonces ya sabes cuál es la ruta, y ese pasa por las zonas donde vive la población, y te dice hasta incluso en cuántos minutos aproximados va a llegar, ¿no? Entonces, eso de verdad que te mejora la vida, te ayuda, digamos, las condiciones de vida, ¿no? Ayuda mucho lo que son las Smart Cities, ¿no? Otros temas, por ejemplo, es que en estos buses ponen cámaras que están vinculadas con seguridad ciudadana, y tienen cámaras por todos lados, ¿no? El CCTV que le llaman, ¿no? CCTV le llaman, ¿no? Y ahí pueden hacer seguimiento, por ejemplo, si hay una persecución a unas de estas motos, ahora que hay estas motos lineales, que estos raqueteros, o estos que hacen estos, le llaman asaltos al paso, ¿no? Van haciendo el seguimiento, como hay tantas cámaras, incluso en los buses. Entonces la policía y el serenazgo usa esas cámaras para no se les pueden perder. Entonces, ya saben en qué calle están, y es más, tienen en las cámaras reconocimiento facial. Como eso del Facebook, que tú pasas el puntero por encima de la foto de alguien y te sale el nombre y hay reconocimiento en el programa inmediato. Igual estas cámaras captan, ¿no? Cuando un delincuente ya está su foto, ¿no? Hay una unión de los puntos, de los pómulos, de los ojos, todavía hay, es un programa, ¿no?, muy interesante que te hace identificación. Entonces, si pasa por una estación de buses, o si pasa por una bodega, o si pasa por algún punto de la ciudad y detecta eso, avisa inmediatamente como la señal para el serenazgo, para la policía, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿no? De repente, si es un delincuente de acá de Perú que va a otro de estos países y está requisitoriado, no sabe, ¿y cómo supieron que estoy aquí? ¿No? Es porque ya está mapeado. Entonces, también el tema de traslado de la basura, ¿no? Lo hacen por debajo de la tierra, tú sueltas tu basura en unos puntos que están cerca en el barrio, y toda esta basura se lleva hasta otro punto por unas fajas. Entonces, todo un tema ahí vinculado con desarrollo urbano. Dice, estamos hablando también cómo gestionar, nos dice Juan, el tema de corrupción que vemos está intrínsecamente en todos los procesos en las actuales entidades públicas, donde la meritocracia se aparece en la práctica. Muy buena pregunta. Buena pregunta en el sentido de que tiene que ver mucho con la voluntad, ¿no? Y tiene que ver mucho también en parte, desde nuestros, digamos, de nuestros lugares donde nosotros nos encontramos,
como especialistas, o de repente con alguno de ustedes como directivos, como funcionarios, es tratar de hacer las cosas mejor. Porque lo otro está vinculado mucho con los entes con las entidades que están vinculadas con la fiscalización, con el control, con temas judiciales, ¿no? Pero al menos desde nuestro, sí, eso sí lo tenemos claro, pero al menos desde nosotros nos encontramos, está vinculado con hacer reportes de seguimiento, eh, hacer bien nuestro trabajo, contagiar en estos temas, ¿no? De la mejora continua, de estar tratando de mejorar. Y cómo, cuando nosotros hacemos mejora continua es porque nosotros queremos lograr resultados. No queremos solo ejecutar presupuestos, sino queremos lograr esos resultados que están planteados o que se plantean y que la población nos está confiando, ¿no? Porque vienen de los planes territoriales a los cuales se alinean los institucionales, ¿no? Creo que por ahí también tenemos bastante que hacer. Y mientras más lo hagamos, más efecto vamos a tener sobre esta situación. De luego tenemos una pregunta más de Cristian, nos pregunta, bajo su óptica, ¿a qué se debe que los planes en la práctica no estén alineados y tampoco tengan gestión de indicadores? Por lo que hemos visto por la experiencia es que por desconocimiento, por un lado, ¿no? Porque no se conoce mucho en los temas, sobre todo esto hemos visto en Te he dicho desde ahora, mierda, duerme. En las municipalidades Cállate la boca. que son distritales. Creo que se activó un micro por ahí. Duerme. Hola. Se activó un micrófono. Ya está desactivado. Ya, gracias. Ya. Entonces tenemos ahí estas entidades, ¿no? Como son las municipalidades distritales que a veces no cuentan con mucho acceso o que no se cuenta con estudios al respecto. Y por otro lado, también es también por la misma parte de los funcionarios, ¿no? O funcionarias que no están canalizando, no están dirigiendo bien estos procesos. Carlos, activa tu audio, por favor. Ya. Hola, ahora creo que ya está. Hola. Sí, Ya, correcto. listo, muchas gracias. Bueno, ya con estas preguntas vamos cerrando, muy estimados participantes. A ver, Rosa nos dice ya y Walter, vamos a terminar con la pregunta de Rosa y Walter. Dice, pienso que de todas formas debemos contar con planes operativos, ya que estos derivan de los objetivos generales del plan estratégico y así vamos a ir logrando nuestras metas claras de cantidad, de calidad y producción de bienes y servicios articulando nuestros programas presupuestales. Muy de acuerdo con eso, sí. Estos programas, en realidad, Rosa, los planes operativos es donde van a aterrizar y donde se van a visualizar estas actividades que van a contribuir a los productos de la entidad en la que elaboras. ¿Ya? Y se viene, como les comentaba, la modificación de esta directiva. Y la última de Walter dice, ¿por qué, profesor, no avanzamos en la gestión por procesos si la metodología se dio en el 2013, según el decreto supremo? Así es. Y por otro lado, 04, y por otro lado, que Servir espera el tránsito voluntario de las entidades si sus fases son más de 3 años y no cambia sus estrategias. Ya, la gestión por procesos todavía no está siendo comprendida en este sentido, Walter, ¿no? Sobre todo hay una falta de compromiso ahí, por eso es importante desde Servir hacer todas estas capacitaciones, porque es importante que los funcionarios sean gestores públicos y sepan qué es lo que se tiene que priorizar y puedan asesorar bien a las autoridades para ver qué es lo que tenemos que priorizar. Y sobre todo porque estamos siendo cortoplacistas, estamos diciendo, no, ahorita lo que tenemos que hacer es ahorita sacar cosas que tenemos que mostrar a la población, cuando en realidad, y estamos dejando, si bien tenemos que atender a la población, no tenemos que dejar estos procesos internos, contar al menos ya con un mapa de procesos, ¿no? Por las entidades que yo he visto, en algunas que he pasado, yo sí sé que
felizmente sí he visto que ya están haciendo estos trabajos, que se han avanzado, y después esto a la final le va a tener que aterrizar en el desarrollo de cuáles son esos procedimientos, ¿no? Hay entidades que también ya han trabajado esto de los procedimientos, pero todavía estamos en camino, ¿no? Y después, y considerando esta coyuntura, yo creo que después de esto, ahorita estamos priorizando estas temáticas, ahí les dejé una lectura para la primera sesión, una chequeada de estos acuerdos de nivel nacional, y que entre ellos se plantearon 5 temáticas en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, pero ahora estamos priorizando ciertos temas que son de emergencia, pero son temas de emergencia de corto plazo, pero no tenemos que perder de vista estas mejoras que van en el largo plazo, ¿no? Estas mejoras y que van a permitir que los servicios, los bienes y servicios que brindemos van a ser de calidad y van a generar ese valor público que ya lo hemos incorporado como término en nuestra gestión pública. Bueno, estimados participantes, alumnos y alumnas, esto sería hasta hoy. Ya no quiero extenderme más, respetando los plazos establecidos por Corlat. Cualquier pregunta adicional, cualquier reflexión, les agradezco mucho su participación, su tiempo. Por favor, me escriben vía el Corlat. Yo encantado de responderle, ¿no? Cualquier reflexión o cualquier consulta, por ahí información o algo que yo pueda alcanzarles, con mucho gusto. Bien, bueno, pues entonces, hasta la próxima sesión.